la palabra en el nombre de los tres grandes. Amén. El 8 dice: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Paso al 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. No importa cómo estén tus ojos, cuando tú eres un hombre de Dios y tú entiendes el propósito y tienes la visión de parte de Dios, estarán tus ojos físicos cerrados, mas los espirituales estarán abiertos. Continúo leyendo y dice: les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Paso al 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adredes, aunque Manasés era el primogénito. Paso al 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Puso a Efraín antes que Manasés. Me impresiona el versículo 12 que dice: entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín y a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y lo acercó a él. Quiero hablar sobre el propósito de Dios en tu vida. El hombre aún no ha entendido el propósito de Dios en su vida. El hombre aún no ha podido entender el propósito de Dios en su vida. Este es tu tiempo. La palabra me habla de un hombre llamado Adán, que fue el hombre que fue creado por Dios, el primero. Pero ¿qué pasa? Dios coloca a este hombre en un momento y le dice: quiero que lo lave y que lo cuide, quiero que señores en él. El propósito mío en tu vida es que tú seas Señor y controles todo. Y le dijo: pero no me toque un árbol que tengo por ahí, el de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, este hombre, extendiendo su mano, conociendo el propósito de Dios en su vida, colocó su mano, le extendió y le tocó a la fruta prohibida. O sea, no entendió el propósito de Dios en su vida. Por tal razón, del huerto que se le entregó para que este hombre sea quien lo señoree, fue sacado, porque no fue responsable. Y ese es uno de los principios. Cuando tú no entiendes el propósito de Dios en tu vida, tú no eres responsable y actúas con una irresponsabilidad. Muchas veces no han pasado. Experiencia propia está hablando. No puedo venir y exponer algo que yo no haya vivido. Tienes que decir algo que tú has vivido. La palabra me habla de un pueblo llamado Israel. A ese pueblo se le dijo: en 3 días estarán haciendo fiesta en el desierto. Sin embargo, no entendió el propósito de Dios en su vida y duró 40 años porque no lo entendió. Conocían el propósito, que era hacerle fiesta a Dios, mas no entendieron el propósito de Dios en su vida. No reconocieron quién era Dios, no lo entendieron, porque cuando esta gente se rebelan y le dicen a Moisés: Moisés, tú nos sacaste de aquella tierra, ¿qué pasó? ¿Acaso no había el sepulcro que tú no traíste al desierto para morir en él? Algo me impresiona.
Y es que esta gente están viendo como Dios está trayendo maná, como Dios está trayendo codornices, como Dios hace descender agua, como Dios hace multitudes de prodigios. Dios abre el mar, hace cosas grandes y sumamente poderosas, mas ellos no entendieron el propósito de Dios en su vida. Ellos no entendieron que Dios era que lo estaba sacando, que Dios estaba haciendo algo con ellos, que Dios lo estaba sacando de aquella esclavitud. De tal manera, cuando ellos se rebelan, ni siquiera van donde Dios, le dice: Moisés, tú nos sacaste. O sea, ni siquiera dice Dios, tú nos sacaste, tú nos traiste aquí, sino que le dicen a Moisés. Estaban tan cegados que ni siquiera reconocían al Dios que ellos les servían. Cuando la Biblia me habla del primer sacrificio, nos vamos al libro de Génesis. Cuando vamos al primer sacrificio, está registrado que es el de Caín y Abel. La palabra declara que la ofrenda de Caín de Abel fue más agradable que la de Caín. Sin embargo, a Dios le agradó la de Abel, mas la de Caín no. Algo me impresiona es que este hombre se llena de odio, de rencor y mata a su hermano. Una vez más, el hombre no entendió el propósito de Dios en su vida. El propósito de Dios en su vida era que él entendiera que Dios quería que a él se le diera lo mejor. Sin embargo, él no lo entendió, simplemente actuó de una forma no sabia, matando a su hermano. O sea, desde el principio de la creación del mundo, estamos viendo gente que no han entendido el propósito de Dios en su vida. Asimismo, vemos jóvenes hoy día que sabemos, pero no queremos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos llamó, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto muchas cosas, bastante experiencias. Sin embargo, a la hora que viene un viento, nos hundimos. Pero tengo noticia: si te estás hundiendo, agárrate de la roca. Porque aunque estés en el agua, no te vas a hundir. Y así sigue caminando la historia. Y la palabra sí me habla de un hombre llamado Abraham. Dios le dice: te voy a bendecir, te voy a dar un hijo. Este hombre conoció, dice, y creyó, y le fue contado por justicia. O sea, tenía fe. Ahora tengo que decirte algo: creer y entender no es lo mismo. Él creyó a la palabra de Dios, al propósito de Dios, mas no entendió el propósito de Dios. Cuando su esposa le dijo: llégate a aquella esclava para que me dé hijo, no entendió el propósito que Dios le dijo: con tu esposa te voy a dar un hijo. No lo entendió. Esta mujer quizás dice: estoy ya avanzada de edad, tú también. Si cuando jóvenes no pudimos porque yo era estéril, menos ahora que ya no hay posibilidades. Pero él tenía una palabra. ¿Y qué tengo que decirte? Que una palabra desata otra palabra. Y tienes que vivir bajo el cairo de Dios. El tiempo de Dios llegó a tu vida. Ahora, como una palabra desata otra palabra, tú vas caminando encima de la palabra se cumplió, entonces viene otra palabra. Así mismo el tiempo de Dios a tu vida. El tiempo de Dios a tu vida llega, y cuando ese tiempo llega, se abre otro cairo de Dios para ti. Pero tengo que decirte algo: el cairo de Dios tú lo tienes que perseguir. ¿Por qué lo tienes que perseguir? Porque para Dios ya todo se cumplió. Cuando Dios llamó a un hombre llamado Jeremías, le dijo: óyeme, siendo un niño, le dijo: ya te di por profeta a las naciones. O sea, en el tiempo de Dios, ya Jeremías era un profeta. En el tiempo de Jeremías era un simple niño que ni siquiera hablar podía. Así es. Tengo que decirte que ya tú eres lo que eres en el cairo de Dios. Ahora, tú tienes que caminar bajo el cairo de Dios para que lo que ya Dios declaró para tu vida se cumpla en ti. Amén. Porque si Jeremías no se consagra, si Jeremías no caminó bajo la visión que Dios le dio, si Jeremías no camina bajo el propósito de Dios en su vida, si él no lo entiende, no se cumple lo que él iba a hacer mañana. De tal manera, te voy a dar por profeta de las naciones que todavía nosotros tenemos que hablar de Jeremías. Aún a nosotros se nos fue dado. Abraham no lo entendió. Pero Dios llama a un hombre. Dios le da una promesa a Abraham. La promesa se cumplió. Cuando Dios ve la promesa y dice: bueno, Isaac, tú eres la promesa, lo que yo prometí, en ti es que me voy a glorificar. Pero acontece algo: tú no has entendido el propósito de Dios en mi vida. Le he dado oportunidades al hombre desde la antigüedad, desde el inicio, mas el hombre no ha entendido el propósito de Dios en su vida. No he tratado con la mujer. Tengo que decirle a las mujeres que están aquí en esta noche que llegó su tiempo. Tanto a los hombres como a las mujeres llegó su tiempo. Amén. Todas las jóvenes que están ahí sentadas, tengo que decirles que llegó el tiempo de Dios en su vida. Amén. El tiempo de Dios para su vida llegó ya. Dios está mirando y dice: no le damos una oportunidad a la mujer.
Y dice, bueno, Isaac, tú eres la promesa, pero tengo que hacer algo, tengo que hablar con ustedes, pero ¿con quién hablo? Si el hombre aún desde el inicio me ha fallado. Adán no entendió, Abraham tampoco creyó, pero no entendió. Caín mató a su hermano y muchos así en descendencia. Entonces, ¿qué voy a hacer con ustedes? Entonces Dios ve a la esposa de Isaac y habla con él. Dice, tengo que decirte algo. Ten por cierto que dentro de ti hay dos naciones. La mayor servirá a la menor. Desde el inicio Dios le ha dado el privilegio al mayor, al primero, mas el primero no ha entendido. Cuando hablamos del primero, no hablamos en este sentido de Israel. Dice que a los suyos vino, mas no le conocieron. Sin embargo, nosotros, Dios nos dio una oportunidad, Dios extendió su misericordia hacia nosotros. El menor va a servir al mayor. En la costumbre de ese momento, de esa persona, era normal la bendición hacia el mayor. Sin embargo, Dios cambia los planes. Dios dice, espérate, tengo que hacer algo poderoso con ustedes. Ya Dios dijo que el mayor serviría al menor. Pero acontece algo. La bendición le toca, según la palabra de Dios, a Jacob. Pero hay algo. Jacob no es el mayor, no es el primogénito. Por tal razón, este hombre roba la primogenitura. Este hombre hace varias cosas, varias hazañas, y ya el llamado de Dios en su vida empieza a expandirse. Pero algo me impacta. Este hombre que le robó la primogenitura a su hermano, este hombre que le robó la bendición a su hermano, este hombre que hizo tantas hazañas de esa manera, le llegó su tiempo y no lo pudo entender. Cuando ya llegó el tiempo de Isaac bendecir a su hijo, dijo, tengo que bendecirte, ya voy a morir. La madre escuchó esa voz y dijo, ok, aquel está buscando casa en el campo, aquí hay, vamos a prepararla, vamos a hacer algo. Jacob, ven aquí, tengo que decirte algo. ¿Qué tengo que decirte? Llegó tu tiempo. ¿Qué tiene que decirme? Que llegó tu tiempo. Jacob, tengo que decirte algo. Llegó tu tiempo. Llegó mi tiempo. Este hombre no reconoció el tiempo de Dios en su vida. A este hombre, la madre le dice, mira, hay que bendecirte. Tu padre ya está viejo y va a bendecir a tu hermano. Llegó tu tiempo. Dios me dio una palabra y yo me acordé de esa palabra que Dios me dio y este es el momento de manifestarse. Sin embargo, Jacob dice, mami, pero ¿cómo me voy a ir donde papi para que él me bendiga? Sabiendo tú que yo soy lampino y mi hermano tiene mucho pelo, cuando vaya donde él me va a reconocer. Sin embargo, la madre le dijo, óyeme, no me importa lo que tú estés pensando, no me importa dónde tú tengas tu cabeza, lo que tengo que decirte es que llegó tu tiempo, y como llegó tu tiempo, si no tienes pelo yo te voy a poner un vestido, pero tengo que decirte que el tiempo de Dios en tu vida ya llegó. Dios. El hombre de Dios que había hecho tanta hazaña, a la hora verdadera de hacer una gran hazaña, no tenía la valentía para tal hazaña. Y así el hombre de Dios inicia el ministerio, se puede decirle a este hombre. Este hombre de ahí tuvo que empezar a correr. Este hombre de ahí tuvo que salir de su comodidad. Este hombre tuvo que empezar a iniciar el propósito de Dios en su vida. Y cuando este hombre está caminando, se encuentra tiene mucho encuentro con Dios, varios encuentros en varios lugares. Pero en un lugar este hombre ve un ángel que se le aparece. Y cuando este hombre ve ese ángel que se le aparece, él dice, espérate, como llegó mi tiempo y estoy caminando en mi tiempo, tiene que acontecer algo en mi tiempo. Porque el tiempo de Dios en tu vida no es un día. El tiempo de Dios en tu vida es desde que empieza hasta que se cumpla. Desde que se empieza el tiempo de Dios en mi vida, yo voy caminando en el tiempo de Dios, en mi tiempo, y como yo voy caminando en mi tiempo, hasta que yo no llegue al final, no se va a cumplir o no se va a terminar el tiempo. Aunque vaya por la mitad del camino, estoy en el tiempo. Si voy al principio del camino, estoy en el tiempo. Si estoy en el final del camino, estoy en el tiempo. Lo ideal es estar en el tiempo. Y este hombre dice, espérate, llegó mi tiempo. Yo no quería esto. Yo en mi casa estaba bien cómodo. En mi casa yo dormía en una buena cama. En mi casa yo tenía una buena almohada.
Aquí he tenido que dormir encima de piedra. Aquí mi hermana ha tenido que ser una piedra. Yo no quise esto, pero tengo que entender algo. Este es el tiempo de Dios en mi vida. Llegó mi tiempo, llegó el callo de Dios en mi vida. Ya me cayó, ya lo alcancé. Estoy viendo un ángel. Tengo que decirte algo, ángel. Yo puedo solo, yo llego, pero contigo tendré más fuerza para avanzar más rápido. Tengo que decirte algo. Si tú no me bendices, tú no te vas. El hombre continúa con las hazañas. El hombre agarra el ángel de Dios, el hombre lo agarra, y algo que me impresiona es que simplemente no lo agarra, sino que le da una orden. Si tú no me bendices, tú no te vas de aquí. No se conformó con agarrarlo, sino con darle una orden. Pero lo que más me impresiona es que este hombre ve la historia. Este hombre ve a su abuelo. Dice, ven acá, Dios le prometió a mi abuelo, pero mi abuelo no se levantó a pelear, a arrebatar. Dios le prometió a mi padre, Dios lo bendijo, pero no se levantó. Dios me prometió, pero yo me voy a levantar y voy a arrebatar mi bendición. Tanto la bendición de mi abuelo, tanto la de mi padre, tanto la mía. En este momento tiene que bendecirme porque llegó mi tiempo. Y ya el tiempo de Dios está en mi vida obrando. Bendíceme y vete. Tú que estás mirando el internet, tengo que decirte algo. Llegó el tiempo de Dios en tu vida. Tienes que levantarte, así como se levantó Jacob y dijo, bendíceme, porque yo solo puedo llegar, pero si tú me bendices, tendré más fuerza y llegaré más lejos. Tú no estás viendo este video por casualidad. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Y este hombre tuvo que entender el propósito de Dios en su vida. Le costó muchísimo, pero tuvo que entenderlo. Y cuando este hombre ya está en su vejez, después de pasar muchas dificultades, ya después de ser bendecido grandemente, llegó el tiempo de él morir. Entonces tiene dos nietos, y esos dos nietos son Manasés y Efraín. Ahí me doy cuenta que el hombre entendió el propósito de Dios en su vida. Le toca bendecir a sus nietos. Cuando Dios le lleva a sus nietos a través de su hijo José, se lo pone adelante, le pone a Manasés y le pone a Efraín. Manasés a la derecha, Efraín a la izquierda, para que lo bendiga. Era normal en aquella cultura que él lo bendijera. A quien le ponga la mano en la mano derecha, ese será el que le caiga la bendición. Fue lo que aconteció con él y con Esaú. El hombre entendió el principio. El hombre entendió el llamado. Él dijo, como Dios dijo que el mayor servirá al menor, como ya Dios cambió los planes, como ya Dios le dio una oportunidad, como lo hizo conmigo, también me toca hacerlo con él. ¿Sabe por qué? Porque la bendición va de generación en generación. Así como Dios bendijo a tus padres, así te bendecirá a ti, tú bendecirás a los otros, y los otros serán bendecidos. Entonces este hombre agarra y tiene a sus hijos. Algo impresionante es que este hombre llamado José se levanta y se pone frente a su padre. Le trae a los dos niños y le pone uno a la derecha y uno a la izquierda. Él se postra en tierra. Cuando él se postra en tierra, su padre pone la mano y va a bendecir a los niños. Cuando el padre va a bendecir, cruza los brazos. No debe cruzarlos, sino poner la mano normal. Él la cruzó. O sea, él estaba bendiciendo al menor, a Efraín. Cuando su padre, mientras él lo está bendiciendo, su padre no se está dando cuenta porque Dios lo está permitiendo. Nada acontece sin que Dios lo permita, o sea, Dios lo permitió. Como nada acontece sin que Dios lo permita, Dios permitió eso. Cuando este hombre se para, que levanta su rostro, ¿sabe por qué Dios lo permitió? Porque no entendía el propósito. Porque cuando él se para, él le quita la mano. Y le dice, papá, no es a ese, es a este. El padre le dice, yo lo sé, date quieto, déjame tranquilo. El hombre llamado José, que hizo grandes cosas, fue fiel, fue íntegro en muchas cosas, entendió el propósito de Dios en su vida. Ese propósito, en ese momento no lo entendió. Porque hay cosas que tú no entenderás que yo entenderé, como cosas que yo no entenderé que tú sí. Este hombre entendía y cruzó los brazos y bendijo al menor. ¿Sabe por qué? Porque llegó tu tiempo. No era el tiempo de Efraín, como tampoco era el tiempo de Jacob. Sin embargo, como no era el tiempo de Jacob, a Dios le plació hacer una gran descendencia y levantar a un Israel que le adore en espíritu y en verdad. Así mismo no era el tiempo de este niño llamado Efraín, era el tiempo de Manasés, pero a Dios le plació que fuera el tiempo de él. Ahí se cumple la palabra.
Padre, maestro, ¿qué pasa? Aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa. O sea, la bendición era simplemente para ellos, no para otra nación. Sin embargo, Dios le plació que fuera para otra nación, tanto como para ellos. Quiere decir que ya nosotros no comemos migaja de la que cae de la mesa. Ya nosotros comemos en la mesa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué comemos en la mesa? Porque Dios cambió los planes, Dios cambió la hoja, Dios cruzó los brazos, porque llegó tu tiempo. No era tu tiempo, mas a Dios le plació que fuera tu tiempo. ¿Sabe algo? Si cada quien que está acá en este lugar mira su historia, si todo el que está acá mira su vida ministerialmente en Dios, se dará cuenta que antes de él hubo alguien. Y si mira a ese alguien, si Dios lo bendiga y lo cuide y lo guarde, pero si no, muchas veces no está avanzado, sino que está atrasado. Mira tu vida y mira quién estaba delante de ti y te darás cuenta que si no está en el suelo, está más atrás de ti. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. En pocas ocasiones, a quien tú viste adelante se mantiene porque es difícil mantenerse. ¿Sabe por qué? Porque llegó tu tiempo. Y quien no entiende el propósito de Dios en su vida, entonces Dios te va a levantar. Cuando empecé, nadie pensaba que yo iba a estar aquí hoy día, ni yo mismo aún. ¿Qué pasa? Había muchas personas que estaban delante de uno. Lamentablemente hoy yo no veo a ni uno. Y no es que yo me gloríe, ni que me goce, que así es la vida. Y más en la vida ministerial, mira tu vida y lo comprobarás. Hubo alguien antes de ti. ¿Dónde está? De un 100%, quizá un 3% se mantiene fiel hoy día adelante. Y si se mantiene, fácilmente está al lado de ti o atrás. Y tú dices, wow, qué mentalidad. ¿Por qué? Porque simplemente se quedaron en lo mismo y no quisieron avanzar. Y aquí el que no avanza y se queda en lo mismo, se atrasa, o sea, el mismo se queda. Porque esto es una carrera. Esto es una carrera donde tú no corres, sino corre el suelo. ¿Qué pasa? El suelo va corriendo, va corriendo. Si te quedas parado, te vas a caer. Pero quien va caminando va al ritmo, al son de la carrera y llega. Dios cambió los planes y llegó tu tiempo. Ahora, y quisiera hablar un poco del propósito de Dios en tu vida. Ya hablé un poco, pero quisiera buscar una breve y pequeña definición del propósito de Dios en tu vida. La palabra propósito viene del latín propositum, compuesto del prefijo pros. Ahora, ¿qué significa? Significa hacia adelante. El propósito de Dios en tu vida significa hacia adelante. Nada con propósito va atrás. Todo lo que tiene un propósito es adelante. Aún tú tienes un propósito de lo que sea en tu mente, tú lo vas calculando, tengo este propósito. Si lo miras bien, te darás cuenta que ese propósito lleva progresión hacia adelante. El propósito indica una cualidad de meta, no es necesariamente algo que se ha propuesto, puede ser simplemente una intención. Ejemplo, Dios propuso en tu vida el propósito. Pero también dice que eso es, pero tampoco necesariamente eso, sino también una intención. ¿Qué quiero decirte? Que de ti depende la intención que tú tengas para que este propósito de parte de Dios que se va a cumplir en tu vida, se cumpla. El propósito se va a cumplir de acuerdo a lo que tú quieras. Propósito, ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Ánimo de hacer algo, la intención de hacer algo, depende de ti. Dios simplemente lo planifica. Ahora tú eres quien lo persigue. El propósito de un sueño que se te da, depende de ti cumplirlo. A usted se le dio el propósito, se le dio el sueño, se le dio el plano. Mas él se mantuvo íntegro y por él mantenerse íntegro se cumplió. Si José no cede delante de la mujer de Potifar, usted puede estar seguro que no iba a ser rey. En un nivel más profundo y trascendental, el propósito es un
el propósito de un ser humano es el sentido que otorga a su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Son algunas preguntas que el hombre trata de responderse para encontrar su propósito vital. Cuando se habla de propósito de vida, ya esto es diferente. Porque yo te estoy hablando de propósito y de definición de propósito. Pero propósito de vida, que es de lo que te estoy hablando, el propósito de Dios en tu vida es diferente. Dice que cuando se habla de propósito de vida es para hacer referencia a la intención de alcanzar una existencia plena. Oye, para hacer referencia a la intención de alcanzar una existencia plena y no existir por inercia. O sea, tú puedes estar en el propósito, tú puedes estar bajo el propósito, pero puedes estar bajo el propósito a media. Tú puedes estar en el caminar, pero a media. Pero el propósito del propósito no es de que tú estés a media, sino es que la tengas completa. O sea, depende de ti que el propósito de Dios en su vida venga completamente. Depende de ti que el propósito de Dios en tu vida venga con todo el paquete incluido. Depende de ti. Depende de ti que el propósito de Dios en tu vida venga todo full. Depende de ti. El propósito se plasma en tu vida, mas depende de ti que venga completo. Puedes estar viviendo bajo el propósito de Dios de una manera a media, mas no es lo correcto. Porque cuando no lo hacemos así, lo hacemos, entonces estamos viviendo en un existir inercia, de una forma inercia. Cuando yo veo la palabra inercia, me acuerdo de la primera ley de Newton. Ahora, cuando yo veo la definición de inercia, me dice algo muy bello. Dice, en física, inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo. Cuando tú no estás viviendo bajo el propósito de Dios de una manera completa, entonces estás en un estado de inercia. Y cuando tú estás en un estado de inercia, tengo que decirte algo poderoso. Estás viviendo en un estancamiento porque tu vida está en un simple reposo y tú no avanzas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo tú quieres vivir? ¿En un estado completamente o en un estado de inercia? Completamente. Depende de ti la inercia o completamente. Dice, como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza actuando sobre él. Con frecuencia un cuerpo conserva su estado de reposo. O sea, si no actúa una fuerza en él. Algo que me sorprende es que la fuerza que va a actuar en ese estado de inercia se llama la voluntad y el deseo que tú tengas de que ese propósito de Dios se cumpla en tu vida. En física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo. O sea, cuando tú ves una persona estancada, que no quiere crecer, que se le hace difícil, está en un estado de inercia. Cuando tú estás en un estado de inercia, tú no avanzas. En física se dan cuenta cuando ven la materia, cuando ven todo, que se le da difícil, es difícil que avance, que tenga una evolución, que tenga un paso, que suba un escalón, que llegue a un nuevo nivel. Si ellos se dan cuenta inmediatamente, ok, está en inercia. Como aquí lo pudiéramos decir, ok, está estancado. Ahora, ¿cuál estado tú quieres? ¿Completamente, plenamente? ¿O lo prefiero un estado de inercia? ¿La vida entera es lo mismo? ¿O decidir romper con esa estructura? Por eso la palabra dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando en ti se produce el querer como el hacer, en ti también se va a producir la voluntad de creer y de crecer y de querer ser alguien.
Y ese es el mensaje de este momento. Esa es la palabra que Dios trae a nosotros. Debemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque llegó el tiempo de Dios en mi vida. El tiempo de Dios en mi vida ya está aquí. ¿Quieres ver avivamiento? ¿Estás esperando un avivamiento para creer que llegó el tiempo de Dios en tu vida? Te puedo decir algo: el avivamiento no va a llegar. Si para tú creer que el tiempo de Dios en tu vida va a llegar, o que es tu tiempo, tú estás esperando o quieres ver un avivamiento, el avivamiento tú no lo vas a ver. El avivamiento no va a llegar. ¿Sabes por qué? Porque el avivamiento eres tú. El avivamiento, en lo que sea, en cualquier aspecto, eres tú. Porque el avivamiento depende con la mentalidad, la visión que tú vengas. Cuando Abraham, Dios le dijo: te voy a dar un hijo, mira las estrellas, a ver si puedes contarlas, porque esa será tu descendencia. Abraham miró las estrellas, pero a Dios no le importaba que él mirara las estrellas o que la contara. A Dios lo que le importaba era la visión que él tenía. Y tenía una visión amplia. Dijo: Dios mío, no puedo contarlas, son bastantes. Entonces Dios dijo: ok, así será tu descendencia. Era un hombre de mente abierta, era un open mind. Alabado sea Dios. ¡Santo! ¡Oh, gloria! El gozo de Dios me consume. ¡Santo Dios! La visión, a Dios le interesa la visión que tú tienes. La visión que existe en ti. Y lo que está dentro de ti es lo que importa. Dentro de ti están tus emociones y muchas cosas bellas. Dentro de ti está tu espíritu, tanto como el Espíritu de Dios. Pero también en ti es que se produce la voluntad de querer o crecer y tener la visión de ser alguien mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Conclusión: entiende el propósito de Dios en tu vida. El tiempo no va a llegar, el tiempo llegó. Esa es la palabra. La palabra que leí: Jacob entendió el propósito de Dios en su vida, le costó. Él fue bendecido de una manera que no era normal. Entonces, como él entendió ese propósito, también él hizo lo mismo con sus nietos. Él entendió que llegó el tiempo de aquel, del que iba a ser menospreciado, porque este era el primogénito al que todo se le daba, quien tenía todo privilegio y quien le tocaba la bendición. Sin embargo, a Dios le plació romper con esa estructura. A Dios no le importa que tú seas el mayor, el menor, el del medio. Gloria a Dios. A Dios no le importa. A Dios simplemente le interesa bendecirte. Gloria a Dios. Y hacerlo con alguien que esté dispuesto a amarle, a buscar el espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué el espíritu y en verdad? Porque Él es espíritu y no recibe la alabanza de carne, sino la alabanza de un espíritu. Y tú eres un espíritu también. Tienes esa cualidad y tienes que vivir bajo esa cualidad y en esa dimensión. Dios te bendiga, Dios te guarde.